Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este curso de 0 a 100 en Amigurumi. Lo que vamos a empezar con este curso es a ver lo que yo le llamo las 3 formas básicas del Amigurumi, que serían la esfera, la pirámide o el cono y el cilindro. ¿Y por qué siempre tengo la abejita? Porque la abejita es un proyecto que involucra todas estas 3 partes. Entonces, si ven esta primera parte en amarillo, es como si fuera la mitad de una esfera, como si cortáramos una esfera, una naranja a la mitad. Entonces, esta parte tiene el principio de la esfera, así también como las alitas un poco, y después toda esta parte es también un poquito como el principio del cilindro, para después terminar la colita de la abeja con la parte de construcción como si fuera un cono. Entonces este es el proyecto que yo también casi siempre realizo en principiante de Amigurumi, una vez que abarcamos las 3 partes principales. Y también lo que a veces hacemos es la tortuguita. La tortuguita, si ven, bueno, la cabeza es una esfera, las aletitas son círculos, como los que habíamos tejido en el video anterior de círculo perfecto que habíamos realizado. La esfera también tiene mucho de círculo y el cuerpo como tal de la tortuga es una esfera gigante también. Bueno, gigante no, pero es un poco más grande que la cabeza. Vamos a empezar con estas formas básicas que les mencionaba, pero al final vamos a tener que hacer alguno de los 2 proyectos. Entonces nada más déjenme abajo en los comentarios cuál de los 2 proyectos les gustaría realizar al finalizar esta primera parte del curso, para poner en práctica como todas las cositas que vamos a aprender en esta primera parte de formas básicas de anatomía, por así decirlo, de amigurumis. Cosas importantes, bueno, yo voy a estar utilizando este hilo de algodón. Este es el Sinfonía de Omega y esto es un algodón mercerizado, y el ganchito que recomienda este hilo es uno de 3 milímetros. Entonces ya acabamos viendo la teoría de amigurumis. Esto es un ganchito de 3 milímetros, ¿ok? Pero siempre en amigurumi tenemos que bajar como mínimo un número hacia abajo. Entonces yo por lo general utilizaría con un 2, ¿ok? Siempre vamos a tener que bajar mínimo 1, pero igual si ustedes son nuevas o nuevos en el amigurumi, ya han tejido crochet antes con la aguja que dice el hilo, esa es la que utilizan, y nunca han hecho como esta conversión o han bajado un número, entonces yo les recomiendo que hagan una pruebita. Pueden hacer una prueba de esta forma. Estos son los hilos son iguales, la cantidad de vueltas es igual, lo único que cambió fue el grosor del ganchito. Entonces este circulito yo lo hice con un ganchito 1,6 milímetros y este otro con un ganchito 3 milímetros. Entonces pueden hacer ustedes una pequeña pruebita de esta forma. Lo que buscamos al bajar una aguja es que cuando ya el amigurumi tenga su relleno no nos queden aberturas. Si ven, ahí quedan como que no nos queden esas aberturas para que se vea por dentro el relleno, sino que nos quede lo más apretado posible para que una vez rellenemos el muñeco no se vea por dentro el relleno y no distraiga mucho en el muñeco, porque a veces nos queda demasiado abierto la puntada y la cabeza o la cara del muñeco se ve todo el relleno como las puntadas dentro y no queda tan estético como nos gustaría. Entonces pueden hacer una pruebita. Yo sé que el 2 me va bien, pero ustedes hagan la prueba con el que vayan a utilizar. Eso sí les recomiendo que ojalá sea algodón, puede ser mercerizado como este Sinfonía, como este Katia, este también es algodón mercerizado, algodones en crudo como este que es de la abuelita. También tengo este otro por acá, la etiqueta no sé qué la hice porque ya lo empecé a usar, pero la abuelita también es 100% algodón. Y siempre fijarse en la agujita. Por ejemplo, nos dice que es entre 4 y 5 y 5. Yo siempre tomo la medida más pequeña en caso de que vengan 2
y esa es la que uso bajar un número. Entonces en este caso utilizaría una aguja 3,5 para empezar a probar, y si no, ahí voy cambiando, porque también a veces, y me ha pasado cuando tejo en chenil, un cambio de aguja hacia abajo no es suficiente. Incluso he tenido que bajar hasta 4 o 3 agujas para que quede esta puntada bien cerradita. Si ven ahí no se ve el relleno. Entonces eso es lo que buscamos, que no nos queden aberturas en el muñeco y que quede lo más firme posible, porque también al tener una aguja y una puntada apretada, el muñeco va a quedar bastante firme. Entonces vamos a empezar con la esfera. La esfera tiene mucho principio que vimos en el video anterior de los círculos. Casi siempre se utiliza la construcción hexagonal porque cuando ya se termina de formar la esfera como tal y se cierra, entonces estos angulitos no nos dan mayor problema. Hay personas que no les gusta que se vean como estas rayitas, ¿verdad? La construcción a mí realmente me da igual, porque así es como se construyen los muñecos, entonces no me molesta mucho, pero hay personas que tal vez no les gusta mucho como que se vean estas rayas, que es como la construcción esta hexagonal, o también hay colores que se ven un poco más, entonces utilizan la construcción ya de esta como en círculo perfecto, por así decirlo. Pero en todo este curso yo voy a utilizar esta hexagonal. Si ustedes después ya manejan la técnica y quieren cambiarse a esta, entonces pueden hacerlo sin ningún problema, pero en este curso vamos a abarcar esta construcción hexagonal de los círculos. Ahora vamos a empezar con una esfera normal y ya después vamos a ir interviniéndola un poco para que también tengan la base de poder personalizar ciertas piezas de acuerdo a los muñecos que quieran realizar, o que estén siguiendo el patrón, o que ya después ustedes quieran hacer sus propios patrones. Entonces, como siempre, vamos a empezar con un anillo mágico y dentro de vamos a hacer 6 puntos bajos. Recuerden que todas estas cosas iniciales están en mi otro curso de crochet básico, entonces si necesitan repasar algunas de estas cosas de construcción básica del crochet, entonces pueden ir de nuevo a esos videos y luego vienen acá. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo. Vamos a ver si aquí ya tengo los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y deslizo para cerrar. Aquí voy a hacer el primer punto de la vuelta que sigue y coloco el marcador. Y en esta vuelta que viene voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos disponibles. Entonces aquí hago aumento. En el que sigue otro aumento y así durante todos los puntos de esta vuelta hasta tener 12 en total. Ahora quitamos el marcador. Recuerden que el marcador es muy importante en amigurumi porque la construcción es en espiral. Si no construimos en espiral, puede que quede una línea, que aquí les voy a dejar una imagen de un ejemplo cómo se vería. Queda como una línea que a veces se ve como una cicatriz, porque al cerrar una vuelta y comenzar otra, entonces tiende como a quedar una venita ahí. Y dependiendo del amigurumi puede que quede en la cara o puede que quede en un espacio que tal vez distraiga mucho del muñeco. Entonces en la construcción de amigurumis siempre es preferible hacerlo en espiral para que no pase como esto. Acá tengo yo un jaguarcito que está todo construido con espiral y si ven no hay como indicios de dónde se inició y dónde se terminó la vuelta. Entonces es por eso que lo construimos en espiral y ven que acá arriba se ve como esta parte hexagonal que les mencionaba. Aquí ya terminé esta vuelta, entonces vamos a hacer la siguiente, que vamos a tejer
la secuencia de un punto bajo y un aumento. Recuerden, dejo el primer punto, le pongo el marcador y sigo con la secuencia, que en este caso sería un punto bajo, que ya lo tejí, y un aumento, y sigo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, aquí ya es mi último aumento, quito el marcador, dejo el primer punto de la siguiente vuelta, lo coloco inmediatamente y esta vuelta va a constar de 2 puntos bajos y un aumento. Ya hice el primer punto bajo, entonces voy a seguir con el segundo punto bajo, y aquí hago el aumento. Entonces un punto bajo, otro punto bajo, aumento. Y también yo les aconsejo ir contando de esa forma, porque a veces yo contaba así: un punto bajo, 2 puntos bajos, y en el aumento decía 1, 2, pero al tener números como que me enredaba y a veces seguía la cuenta, y cuando me daba cuenta ya estaba tejiendo o me había olvidado de tejer un montón de puntos. Entonces esa forma de contar a mí particularmente me confundía mucho. Entonces ahora lo que yo hago es que hago 1, 2 y en el aumento digo aumento, y ya ahí no hay forma de perderse entre los números. Entonces es un pequeño tip que a mí me sirvió. Aumento. Aquí ya terminamos esta vuelta. Vamos a hacer ahora la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, aumento. Y así en toda la vuelta. 1, 2, 3, aumento. Van a ver que vamos a hacer esferas bastante pequeñitas, pero vamos a intervenirlas de diferentes formas. Entonces por eso no quiero que hagamos esferas demasiado grandes y abarcar solo un ejercicio, sino que hagamos esferitas más pequeñas para poder hacer la mayor intervención, la mayor cantidad de intervenciones posibles, y que ustedes puedan ir viendo cómo modificar con solo la esfera, cómo se pueden ir modificando las figuras de los amigurumis. Entonces vamos a hacer ya la última vuelta con aumentos. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y recuerden aumento, y esa va a ser la secuencia durante toda esta vuelta. Y la última secuencia: 1, 2, 3, 4, aumento. Otra cosa importante es que le cierren todas las vueltas exactas. Entonces debería de, antes de llegar al marcador e iniciar otra vuelta, acá debería terminar con aumento. Entonces por eso también vamos a hacer esferas pequeñitas, para en caso de que no les cierre la vuelta, entonces puedan destejer hasta que les cierre y no estén haciendo demasiado proceso de destejer. Por eso vamos a hacer también prácticas pequeñitas. Entonces esta partecita creo que ya la voy a meter acá por adentro para que no me estorbe demasiado. Y ahora sí entra la parte de experimentar. Ahorita lo que tenemos es básicamente un círculo o un hexágono, como quieran verlo, plano. ¿Qué podemos hacer con esta forma? Bueno, como les dije, podemos hacer aletitas, también se pueden hacer alas, pueden hacer orejas. Entonces esta es una forma muy versátil para trabajar en amigurumi.
no solo la base de las esferas, sino que también se puede aprovechar para un montón de cositas. Voy a nada más, vamos a ver, es que quiero que vean, voy a ponerles aquí otro tip también que posiblemente ya lo hice en alguno de los videos, pero no está de más. Aquí donde iba la aguja le pongo un marcador para que no se me suelte el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo podemos doblar y tenemos una aleta, ¿verdad? Ya sea de tortuga, se puede doblar aún más y puede ser como de una foca o puede ser un ala también. Si la ponen de esta forma, muñequito. También pueden ser orejitas, unas orejas de, no sé, de un elfo. También pueden doblarla no solo a la mitad, sino como un poquito. Entonces pueden ir haciendo también otras formas, flores, algunas capas. También he visto que hay rosas que las hacen así, como que van poniendo unas sobre otras, como en taquitos, hasta que se forma una rosa. En fin, pueden hacer un montón de figuras solo con esta forma. Entonces también la idea es que ustedes puedan ir aprovechando las formas para ir pensando en posibles amigurumis o cositas que a ustedes se les ocurran, patrones propios y demás. Entonces ya con solo esto vieron que tenemos bastantes formas para trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer son las vueltas intermedias. ¿Qué son las vueltas intermedias? Las vueltas que nos van a dar altura a la pieza y que ya no vamos a realizar aumentos. Entonces tenemos este diámetro y este es el que se va a mantener. Ahora vamos a ir nada más dándole la altura y aquí vamos a ir haciendo varias pruebas para que vean cómo una misma esfera puede tener puede ser totalmente esférica, puede ser un poco más achatada, un poco más alargada. Entonces también para que ustedes vayan pensando en otras formas. Aquí vamos a hacer, si recuerdan, hicimos aumentos hasta la secuencia 4 puntos bajos, un aumento. Entonces lo que voy a hacer ahora es 4 vueltas intermedios, o sea, 4 vueltas, y en cada vuelta solo voy a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos disponibles. Entonces vamos a ver cómo sale esta proporción. Si yo trabajé la última cantidad de aumentos fueron 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento, o sea, eso fue lo último que hice en aumentos. Si yo mantengo y ese mismo 4 también lo utilizo para hacer 4 vueltas intermedias. Entonces vamos a hacer esa primera variante a ver cómo nos queda. Entonces yo voy a tejer, si ven aquí solo hago un punto bajo en cada punto disponible, no hago aumentos de ningún tipo. Así voy a realizar una cantidad de 4 vueltas y cuando termine estas 4 vueltas regresamos para ver el resultado de esta esfera. Y recuerden que pueden ir contando con un marcador de vueltas como este o también con papel y lápiz, como ya lo hemos visto en otros videos. Bueno, ya aquí tengo tejido. Recordemos que hicimos anillo mágico, 6 puntos bajos dentro de él, una vuelta de aumentos y después las secuencias hasta llegar a la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Y tomando esa de referencia, ese número 4, hicimos 4 vueltas intermedias. Ahora también hice otra pieza exactamente igual para ver algunas variantes. Entonces, esta media esfera, digamos, aquí era lo que yo les decía de la abejita. La abejita, si ven, es como media esfera la parte de la carita. Entonces es muy importante también ir empezando a familiarizarnos con estas formas, porque aquí salen bastantes cositas. Y también medias esferas pueden ser alas, pueden ser orejas,
pueden ser narices, ustedes se apropian de la forma y la pueden doblar, la pueden coser una parte, otra quedar abierta. Entonces no solo es tejer la esfera como tal, sino ir viendo todas esas posibles formas que nos van saliendo conforme la vayamos construyendo. Bueno, vamos a ir cerrando para tener la primera esfera. Ay, aquí se me movió un poquito. Entonces, esta esfera va a ser siguiendo este número de referencia que utilizamos, el número 4. Entonces, hicimos hasta la vuelta la secuencia con 4 puntos bajos. Hicimos 4 vueltas intermedias y ahora vamos a empezar a cerrar empezando desde 4 puntos bajos, una disminución, porque vamos cerrando. Entonces, si ven acá en el patrón, lleva una secuencia bastante marcada para ver cómo es el resultado con estas secuencias marcadas en esta primera esfera. Ya vamos a hacer después otra, variando un poquito esa secuencia, y también tejí otra para hacerla un poquito a propósito más chata, más aplanada, para que también vean cómo se van modificando las formas, si aplicamos o no más o menos vueltas intermedias. La secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Aquí hago el primero, recuerden siempre marcarlo, y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. La disminución la vamos a hacer corriente. Vamos a hacer otro video después donde les enseño la disminución invisible, pero para eso necesitan primero familiarizarse con la disminución la normal. Entonces, de nuevo, 1, 2, 3, 4 y disminución, tomando las 2 hebritas y vayan haciendo esta secuencia a lo largo de toda la vuelta. Aquí tejo la última secuencia y terminamos con disminución. Si ven, ya se va cerrando la esfera. Vamos a hacer una vuelta más antes de poner un poquito más de relleno. Entonces la vuelta siguiente va a consistir de 3 puntos bajos y una disminución. Y realizan esa secuencia hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé esta vuelta y ahora sí vamos a empezar a rellenar un poquito la esfera. Para el relleno tomo este relleno tipo polifil y pueden ya sea hacerlo bolitas o también más bien abrirlo un poco y irlo metiendo. A mí me gusta más así para este tipo de cositas de esferas. A veces lo hago bolita o lo hago así como un gusanito si tengo que rellenar partes así delgaditas como un bracito o algo así. Pero si es una superficie más grande, entonces nada más hago como pequeños pedacitos. Eso sí, es importante que mientras vayamos tejiendo, aún no esté cerrada la forma, no lo rellenemos hasta tan arriba porque si no nos va a estar molestando el relleno a la hora de seguir tejiendo. Ahora voy a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución y después de que termine esa vuelta, relleno un poquito más. Aquí se me zafó nada más voy a ponerlo por acá. Y una vez que terminamos de rellenar, recuerden no rellenar demasiado, ya se rellena cuando ya está el círculo más pequeñito. En las últimas vueltas se termina de darle como la firmeza total. Ahora vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución durante toda esta vuelta y de nuevo, ven, ahí a veces se viene el relleno, entonces por eso no hay que rellenar tanto.
Voy a hacer la secuencia, un punto bajo, una disminución y de nuevo al finalizarla relleno. Ven que aquí, como ya el huequito se va haciendo más pequeño, se va haciendo cada vez más difícil ir tejiendo, entonces yo siempre dejo el dedito aquí como para que me vaya apoyando un poco. Y en estas siempre recuerden ir tensando bastante en estas últimas para que no se abra la puntada. Ven que yo aquí tenso siempre que termino un punto y más una disminución. Hay que tensar un poquito más. Ahí termino. Ven que ya se va cerrando bastante. Este marcador lo voy a cambiar. Voy a poner uno de estos porque ahorita que esté metiendo el relleno, como voy a estar moviendo, como ya está más pequeñito, puede que sea un poquito más complicado. Entonces a veces cambio y pongo más marcadores para que no sea tan problemático, que a veces se me va o se me sueltan. Y ya para un huequito pequeñito, entonces uso estos palillos chinos de bambú que siento que me ayudan más a rellenar que el mango de la aguja, porque a veces como que se trae el relleno, entonces prefiero de estos palitos ya cuando están cuando tengo poco espacio para meter el relleno. Y aquí ven que voy y después amaso toda la figura también un poquito. Vamos como el relleno por dentro acomodándolo. Ustedes, ¿cómo saber si está bien rellena? Si le falta más, si le falta menos. Bueno, lo primero es ver la figura, si es una esfera que se vea bastante bien la forma. Ven que aquí como que queda un poco puntiagudo, entonces puede que podemos ponerle un poquito más ahí y todavía no está tan firme. Si ustedes lo tocan no está tan firme. Y también a veces nosotros como que amasamos así un poquito. Si se sale mucho el relleno es porque está rellenada más. Si queda así es porque todavía le podemos meter un poquito. Y si yo le hago así, si yo la amaso, no se está saliendo el relleno. Entonces eso es un buen indicio para saber que ya la pieza tiene bastante relleno. Y si también notan, no se abrieron los puntos quedan siempre juntitos y no se ve como el relleno por dentro de la pieza, entonces hasta ahí ya la podemos dejar. Ahora vamos a hacer la última vuelta y en esta última vuelta a veces es un poco complicada porque vamos a hacer solo disminuciones. Entonces acá ahora sí podemos realizar la disminución invisible porque tenemos un poquito menos de espacio donde trabajar el tejido. Y puede que, bueno, a mí personalmente siento que me ayuda más en esta, más que en ninguna otra, tejer con la disminución invisible, pero después ustedes pueden aplicarla a todas las piezas que estén haciendo. Entonces, ¿cómo se teje la disminución invisible? Se toma solo la hebra de adelante, esta que está aquí, y se hace el paso corriente, pero tomando solo la hebra de adelante. Y aquí hay que ir con mucho cuidado porque ya el relleno está bastante cerca del área de tejido, entonces también ir teniendo cuidado con eso y apretar bien cada vez que yo hago la disminución, porque si no la apretan, ven que les va a quedar un huequito y eso no lo queremos. Entonces apretar bien, porque ahorita es una esfera, pero más adelante va a ser la cara de un muñeco y se va a notar aún más. Entonces pongo un marcador para que no se me olvide y con bastante paciencia y tomando solo la hebra de adelante vamos haciendo solo disminuciones en esta vuelta y recuerden de tensar cada vez que terminan la disminución. Aquí si todo va bien con la cuenta deberían salir 6 disminuciones. Pero otra cosa importante es que si ustedes hicieron 6 disminuciones y el huequito está
muy cerradito, entonces pueden quitar unas de más. Ahorita lo vamos a ver. Aquí llevo una cuarta y no sé si voy a hacerlas todas. Voy a quitar este para que lo vea mejor. Cuando estamos trabajando en amigurumis y cuando estamos ya en la parte de cerrar, a mí me gusta hacer las disminuciones y no hacerlas todas por completo. ¿Por qué? Porque si yo hago las 6 disminuciones, el círculo se me va a cerrar a punta de puntadas. O sea, voy a tener todo el círculo cerradito porque las puntadas ya así me lo van a cerrar. Pero siempre procuremos que tengamos un espacio más o menos como ese, pequeñito, para ya después nosotros cerrarlo con una puntada entrelazada, que lo vamos a hacer ahorita, poder deslizar y hacer el mismo principio que hicimos con el nudo deslizado. ¿Para qué se hace esto? Para que quede esta parte planita, porque a veces nos queda aquí, cerramos y nos queda como una cosita para arriba o un nudo. Entonces eso suele pasar porque dejemos todas las 6 disminuciones y ya después no nos queda el espacio para fruncir, o fruncimos y más bien se nos hace un copetito para arriba. Entonces, si ven, yo hice solo 4 disminuciones. Voy a cortar, voy a pasar por acá este hilo. Aquí también recuerden tensar bien y con una agujita lanera, con un ojalá bastante grande, lo que vamos a hacer es la puntada que les dije como entrecruzada, para que la esfera se cierre con un tirón, con un fruncido, y no cerrarla con un nudito. Vamos a ver si tengo por aquí. Aquí está. Yo antes, cuando estaba empezando a hacer amigurumis, lo cerraba de esta forma. Terminaba y tejía todas las disminuciones hasta que se me cerraba el círculo por completo, y después hacía un nudo y lo jalaba para arriba. Entonces me quedaba como, aquí no se ve tanto porque yo lo estaba aplanando así con los años, pero me quedaba como muy salido, o a veces me quedaba un nudo o un piruchito como hacia arriba. Aquí todavía se ve como ese nudito. Entonces lo que se busca es que quede lo más parejito posible abajo. Este es uno de los primeros que tejí. Entonces, recuerden, tejan disminuciones hasta que más o menos les quede un círculo pequeñito. Toman la aguja y van a ir haciendo puntadas entrelazadas. Estas sí las pueden tomar de ambas hebras, o también pueden hacer ustedes pruebas y hacerlo solo de una, como ustedes ya después se vayan sintiendo mejor. Y ven que es una hacia afuera, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, hasta terminar todas las puntadas que tengamos. Y ya luego lo que hacemos es que fruncimos. Ven que se hizo como cuando cerramos un anillo mágico y queda parejito. Aquí es importante no hacer un nudo. Yo lo que hago es, a veces queda como abierto un poco acá, entonces lo que hago es que tal vez tiro una puntada de lado a lado, trato de hacer un nudo pequeño, lo tenso bien y después de esto me voy por dentro de la pieza y tomando el relleno, haciéndolo como un zigzag hasta algún otro lado extremo, digamos, y ahí ya yo corto. Ay, se me cayó la aguja. Aquí corto, amaso la esfera y si ustedes ven, tanto la parte de arriba como la de abajo quedó planita. Bueno, quedó planita no, sino como que quedó lisita, no nos quedó como algo hacia arriba o un nudo. Y así quedaría la esfera con este patrón que hicimos acá. Esto es una esfera bastante pareja, tiene un tamaño
normal, no está ni muy achatada ni muy alargada. Entonces esta va a ser la medida estándar, por así decirlo, que vamos a tomar. Y con esta base después vamos a modificar las otras que tenemos. Entonces realicen esta esfera, practíquenla hasta que les quede bien parejita y ya pasan al siguiente video para así poder adaptar esta esfera a diferentes tamaños, apropiándonos de las vueltas intermedias y también sacando ahí algunas formas que después puedan ustedes utilizarlas y adaptarlas en sus amigurumis.